Vamos a llamar al profesor Juan Fermín, que nos va a conversar sobre la esclavitud, pero vamos a hablar primero de quién eran las personas que existían antes de traer los africanos aquí, cómo se colectaban estas personas, cómo era la forma para traerlos a estos lugares. Juan Fermín, ¿cómo está usted, profesor? Buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Estamos bien, Juan. Queremos conversar contigo sobre esta situación de la vida, parte de la historia de la vida de la humanidad. ¿Cómo surge la esclavitud en Estados Unidos? Si sería esa la pregunta. Bueno, la esclavitud es un sistema político y económico que se estableció en diferentes partes del mundo. Y aquí en Estados Unidos, entonces, los ingleses, los franceses, como parte de Europa, también van a establecer ese sistema económico y político. Y desde ahí entonces viene el asunto de la esclavitud y el racismo. Pero antes de eso, los primeros habitantes, cómo fueron tratados, los indígenas que existían aquí, que hay varias teorías. En este país no hay, así como no hay un idioma oficial, todavía al parecer no hay teoría acabada de cómo vinieron los primeros habitantes a este país, los indígenas. Hay una que dice del estrecho de Bering, que con la grande nevada que existe por ese lado, venían detrás cazando animales, y otra entonces que se queda a mitad solamente señalando utensilios de la prehistoria que han ido recolectando en el estado de Texas y en otros estados como Filadelfia. Los arqueólogos han estado recolectando una serie de utensilios en ese sentido, pero la esclavitud como tal se inició en contra de los indígenas, quitándole la tierra a aquellos de las 13 colonias. No se explica grandemente esa parte porque se oculta lo que hicieron ellos para establecer la esclavitud en un primer momento. Sí. O sea que debemos partir de la existencia de los indígenas que fueron primero, si se quiere, extirpados de la sociedad para entonces hacer lo que se llama el cambio de afrodescendiente por indígena por afrodescendiente. Sí, porque por ejemplo los franceses iban a África, buscaban diferentes lugares, juntaban hombres y mujeres de todas las edades. Eso mismo lo hacían los españoles, los ingleses, y luego entonces los norteamericanos, los primeros norteamericanos que vinieron. Uh-huh. Cuando se va extinguiendo por el trabajo forzoso que fueron impuestos a los indígenas, entonces ahí viene la mano de obra esclava a sustituir a los indígenas. Se calcula 13.500 años de existencia de los primeros habitantes, pero de la esclavitud lo que se nos quiere vender es a partir de la Guerra de Independencia, 1776, cuando se produce la independencia, y luego entonces 1861, 1865, que se conoce como la Guerra de Secesión, sí, que el presidente Lincoln fue la primera persona que comenzó a dirigir el país, pero Lincoln también era propietario de un grupo de esclavos. Cuando se establece la ley por la Suprema Corte de Justicia de que todos los hombres tendrían que ser libres,
se aceptó esa parte, pero técnicamente, jurídicamente, porque luego le pusieron iguales pero separados. Y esa separación es lo que ha ido originando todo el golpeo sistemático en contra de los hombres y las mujeres que descienden de africanos que viven en Norteamérica. O sea que técnicamente se firman acuerdos, se firman tratados donde se va a abolir la esclavitud, pero orgánicamente, socialmente, no se trabaja para eso, porque aparte de que se habla de que no juntos, o sea, cuando se habla del otro acuerdo que se toma, no juntos, o sea, que no hay esclavitud aparentemente, pero tampoco pueden haber la conexión entre blanco y negro, o sea, siempre el negro va a ser una ¿cómo se llama? Una ciudadanía de segunda categoría con relación al blanco. Es despreciado y, por ejemplo, tú sabes y todos los oyentes sabrán aquello de que se nos dice los latinos son vagos, los dominicanos son vagos, los argentinos son vagos, los chilenos son vagos. Esa expresión tiene un contenido ideológico, se va imponiendo las ideas de lo que están dirigiendo, y entonces a partir de los indígenas se comienza con esa expresión de que los indígenas eran vagos porque andaban cazando para arriba y para abajo, no tenían un lugar único porque cazaban en un sitio, pescaban, cuando por ahí no había nada de comer se iban a otros lugares, y entonces lo que se inventa es la expresión de vagos. Eso se va a hacer en la esclavitud, eso se va a hacer en el feudalismo, en los países que hubo feudalismo, y en la actualidad también en Estados Unidos se utiliza esa expresión. Cuando la persona se rebela por el bajo salario, entonces se le dice, no, este grupo son vagos, no les gustan trabajar. Bueno, aquí hay una percepción de que el moreno y el hispano es el que coge welfare para no trabajar. Entonces esa es una concepción también ideológica que tienen de la gente. Además de que el moreno y el hispano son lo que son los criminales, los que usan droga, los que hacen narcotráfico. O sea, pero el blanco ni usa droga, ni, o sea, en la psique de la gente, cuando uno ve una persona blanca que se convierte en bon en la calle, uno dice, wow, mira, blanco, bon. Como quien dice, ¿y? No puede ser un bon porque no es blanco. ¿Cómo va a ser un bon? Sí, sí. Porque el oprimido, los trabajadores, los campesinos, asumimos la cultura de los dominantes, de quienes están dirigiendo, y entonces hacemos de nuestra las posiciones que ellos van lanzando en la televisión, en este momento en la radio, en todos los tipos de tecnología, pero en el pasado también se usaba eso, o sea, la manipulación, aquello de que difama que algo queda. Claro. Son trabajos de psicólogos y psiquiatras y sociólogos que lo implementaron en Europa con el nazismo, el fascismo, como una manera de menospreciar a las demás poblaciones del mundo. Sí. Fernando, Juan está con nosotros. ¿No tienes alguna pregunta? Lo estoy escuchando muy interesante, porque esto viene, es cosa de poder, y se ha hecho ya, no digo tradición, sino es algo inherente a la cultura. Sí. Es cultural y en todo el mundo. Y otra cosa, sí, Fernando. Adelante, profesor. No, iba a decir que, en términos técnicos, decía ahorita, se firma los contratos, ¿verdad? Incluso se celebra ayer el día del Team
Juneteenth. Juneteenth, que supuestamente fue el momento donde se termina la esclavitud, pero en la sociedad no se hizo ni se ha hecho nunca un proceso de concientización de la población para que pueda entender este proceso y pueda tratar de integrar a estas personas a la sociedad. Siempre estas personas están en una posición de marginalidad y se integran a la sociedad de forma marginal. No sé si yo estoy equivocada, Fernando y Juan. Oye, por ejemplo, cuando se proclamó la posibilidad de que el negro podía estar donde quiera, de todas maneras se hicieron barrios para negros y barrios para blancos, escuela para negros y escuela para blancos. Los negros entonces tuvieron que organizarse en las iglesias y desde las iglesias entonces programaban todas las actividades sociales que pudieran tener como población negra y como descendiente de esclavos, porque los blancos lo han ido acorralando a todos los niveles. Por ejemplo, en 1950 fue una década fuerte en este país. 1940, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, el negro no podía entrar para esas 2 décadas a los restaurantes. Si habían blanco ahí, lo mandaban para otro lado. En el béisbol, los negros no podían ir en los mismos aviones que se transportaban los blancos. Por ejemplo, uno de los peloteros puertorriqueños de mucha valía murió en un accidente aéreo ayudando cuando se produjo un terremoto en Nicaragua. Este pelotero decía de cómo lo maltrataban. Ricardo Carti, pelotero dominicano, que peleó en aviones porque los blancos, menospreciándolo, lo querían parar de los asientos donde él estaba. No podían ir todos los negros a comprar a los restaurantes, los peloteros, sino que uno solo iba a determinada distancia para poder comprar, porque los blancos impedían que ellos pudieran ir a comprar, y eran compañeros de equipo de pelota en este país. Sí. Yo estuve viendo una película, justamente, no me recuerdo el nombre de la película. Fernando, dijiste algo que solamente escuché tu voz. No, también de Roberto Clemente, un moreno. Roberto Clemente. El beisbolista que falleció en un accidente rumbo a Nicaragua, ayudando en un problema humanitario. Pero sí, eso es muy difícil. Recuerda María Luisa que regularmente la segregación fue brutal. Sí. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que mirar la mentalidad del policía, la mentalidad de la persona que está allá afuera, que aunque sea negro de color, pero si está en una organización o una oficina, maneja un racismo hacia el negro que va a visitarlo y hacia el hispano que va a visitarlo, porque tenemos en nuestra psiqui un tratamiento psicológico con relación al manejo de la socialización con un determinado tipo de persona. O sea, aquí tenemos que hablar de manera más profunda. El problema no debe ser nada más de nosotros pedir que cese la esclavitud, porque no es tan fácil. Aquí hay que trabajar directamente en la intríngule de la sociedad para que eso vaya cambiando. Porque hoy, en pleno siglo XXI, también estamos, por ejemplo, las personas que trabajan en la cárcel, que no se les paga un centavo, están en condición de esclavitud trabajando. Claro, porque por ejemplo, para 1940 y 1950, el salario del negro
era la mitad del salario que ganaba el blanco. Sí. Si un blanco ganaba $200 para ese momento, el negro lo que ganaba era 100. Y entonces esa discriminación se continúa haciendo contra la mujer, porque aunque la mujer esté preparada académicamente, el salario sigue estando por debajo del hombre. Entonces el patriarcado, como se llama, esa manera de ser el hombre quien impone todas las situaciones en la sociedad, viene desde lejos. Y por eso entonces, para comprender el comportamiento de cada ser humano en una sociedad, necesariamente tenemos que ponerle atención al estudio de la historia. Desconociendo la historia, nosotros no podemos conocer las causas del comportamiento que han tenido las personas a través de la historia y en un momento determinado. Sí. Eso es grave, pero el problema es que eso no ha cambiado, Juan. Ahora no. con lo que está pasando con el racismo, salieron estudios de la diferencia de salario de un hombre negro con relación a la diferencia de salario con un hombre blanco que tienen el mismo nivel de profesión y la misma experiencia. Claro está que con la mujer se agudiza muchísimo más. Esa es una realidad. En estos momentos nosotros, ¿qué debiéramos hacer como sociedad para que eso vaya cambiando, para que las futuras generaciones de nosotros, por ejemplo los nietos nuestros, qué sé yo, encuentren un mundo diferente? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, para eso, por ejemplo, tienen que existir del liderazgo político y social de los latinos, de cada latitud de los latinos y de los morenos, los negros en Estados Unidos. Tiene que existir un grupo de cada sector que tenga un liderazgo y que ese liderazgo se siente con confianza para llegar a formular un programa mínimo social que permita que en unidad poder exigir las reivindicaciones y el respeto que merece cada ciudadano que vive en esta sociedad, porque cada quien aporta de acuerdo a su preparación y a su condición de salud. No es que solamente, como ha manifestado reiteradamente el presidente, que son cargas públicas, que lo que viven es pidiendo. Si eso sucede y ellos no han hecho los estudios necesarios y no han programado los trabajos suficientes, ya ese es un problema del Estado. Pero lo más fácil es siempre buscar la causa en el que tiene menos poder. Y cuando quiere tener su poder y se va a la calle, entonces ahí viene la represión, la violencia. Sí. La violencia se ha utilizado siempre como una arma económica, porque en la medida en que se reprime al latino, se reprime al negro, hay una situación de que va a tener miedo de exigir aumento de salario, va a tener miedo de que se exija que su vivienda sean reparadas constantemente, porque se va a tener miedo fruto de la violencia que se ha ido empleando, como ha sido los últimos días, la violencia que la policía en las calles ha estado significando en contra de los negros, incluyendo en contra de los latinos. O sea, para esto se necesita que el liderazgo se reúna, asuma confianza y esa confianza pueda producir un programa mínimo
que favorezca a los afroamericanos y que también pueda beneficiar a los latinos en sentido general. ¿Tú crees, Juan, como última pregunta, que la reforma que se están planteando irá a resolver un poco la situación, aparte de ese plan que tú planteas? No, es que las reformas son paliativos para hacer mermar la protesta, las exigencias de la población. Las reformas tienen que darse sobre la base de la gente movilizándose para que puedan concretizarse, porque ¿quiénes son los que están dirigiendo los cargos más importantes? Son blancos. Ellos son los que tienen la palabra en última instancia, y si la gente sentada en su casa se queda, entonces ellos van a hacer lo que le convengan a ellos, como hicieron ahora con el asunto del coronavirus. ¿Quiénes son los que más han muerto? Son los trabajadores. Sí. Y esos trabajadores, ¿quiénes son? Latinos y son afroamericanos. Sí. Son muy pocos los blancos de cargos importantes o elevados en las fábricas, en las industrias, en el Estado, que han fallecido. Yo no estoy diciendo que eso tengan que fallecer. Lo que quiero decir es que los que más han fallecido son los que tienen que estar en la calle buscando llevar la comida a su casa. Sí, mira, dice a Nelson Antonio Reynoso, muy buen programa. Hay que luchar arduamente para erradicar y arrancar de raíz de la sociedad el racismo y la desigualdad. Comentario de nuestros oyentes. Muy importante esa declaración. Ok. Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Si no terminamos aquí, hay que seguir hablando. Esto es un tema amplísimo, pero tenemos otros temas en el tapete. Sí, como dice el profesor, hay que comenzar, es un inicio, porque recuerda que también los medios de comunicación masivo, cuando se comete un delito, luego dan la descripción. Cuando es un delincuente y es blanco, nada más dicen que es un delincuente que perpetró tal atraco, eso, el otro. Pero cuando es una persona latina o afroamericana, te dan hasta el peso que tiene. Un hombre de unos 45 años, afroamericano o de tez oscura, o sea, desde ahí se comienza a perpetuar que solamente los delincuentes no son blancos. Entonces, hay que empezar, como dice el profesor Juan Fermín, este es el inicio, pero hay que estar atentos porque ya son cuántos años. Esto de la muerte de George Floyd fue el detonante, pero queremos verlo en el papel, queremos verlo, que haya un cambio de actitudes de las autoridades y un cambio cultural también, que comience también en las escuelas. Sí. Bueno, profesor Juan Fermín, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Información a Desnudo. Feliz Día de los Padres, porque mañana es Día de los Padres, ¿verdad? Así se dice. Así se dice. Mañana es Día de los Padres. Felicidades a usted, el Día de los Padres. Y a ti, Fernando, también. Y a todos ustedes, mis oyentes, señores. Felicidades en el Día de los Padres. Se me estaba pasando. Pero yo, como soy papá y mamá, me toca la felicitación twice. ¿Ok? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan, por estar ahí. Sí. Bueno, estuvimos conversando con el profesor Juan Fermín sobre el problema de la esclavitud, el origen de la esclavitud en las sociedades. Comenzamos a hablar de la sociedad norteamericana, pero este tema hay que llevarlo a todas las sociedades, no solamente norteamericanas, sino en el mundo entero, porque paradójicamente en todos los pueblos de nosotros pasó lo mismo, pasó en nuestro país, pasó en todos los pueblos latinoamericanos la misma cosa. ¿Por qué? Porque quienes llegaron supuestamente a colonizarnos o a liberarnos o a qué sé yo, que fue todo lo contrario, porque esa teoría de llegar a los países a matar gente de que para liberarlo es de vieja data. Porque ya tenemos esa de que los indígenas vivían felices, tranquilos, en su tierra, trabajando, viviendo una vida feliz,
manejándose a su manera, pero llegaron los blancos. Y los blancos le impusieron lo que ellos creían que era lo mejor para los blancos, no para el dueño de la tierra, que en ese momento era el indígena, sino que todo lo contrario. Trajeron también los afroamericanos que estaban en su tierra, que estaban con su lengua, con su cultura, lo arrancaron de sus tierras, le arrancaron su cultura y los trajeron a pueblos extraños donde nadie se conocía entre ellos para que no hubiera una socialización. Eso fue una forma macabra, inhumana, de manejar una sociedad, y esa sociedad que, a pesar de todo lo que se ha hecho para destruirla, siempre ha seguido resistiendo y tendrán que acabar la humanidad entera para poder acabar con esta capa social, con este grupo social, porque se resiste y pelea y debe ser así, porque tenemos derecho todos a vivir en esta tierra. No somos ninguno de ¿cómo se llama esto? De clase menos, de persona menos, de segunda categoría. Somos todos de la misma categoría. Somos todos seres humanos, los indígenas, los morenos, los blancos, los azules, los amarillos, los colorados. Somos todos humanos. Y como humanos debemos tratarnos. Y eso debe ser el mensaje fundamental de nosotros. Pero ese trato tiene que venir también de las instituciones, porque las instituciones no manejan bien al afroamericano, no manejan bien al latino, pero sí manejan mejor al blanco. Y por eso, por ejemplo, nosotros vemos que muchos blancos llegaron de Europa por la situación de crisis económica, y para ellos había un trato diferente. En pleno siglo XXI conseguían su permiso de trabajo, conseguían todas las facilidades, a diferencia de nosotros que venimos de los países latinos, países supuestamente pobres, que no somos pobres nada, que es ellos también que no tienen pobre, porque nos tienen a pie en la cabeza y no nos dejan echar para adelante, no nos dejan superarnos. Entonces, por esa razón, a ellos, cuando llegan aquí, cuando nosotros llegamos aquí, tenemos que hacer lo peor de trabajo, aún siendo profesionales. ¿Por qué? Por la desigualdad social. Entonces, ahí nosotros tenemos que comenzar a entender que no somos una sociedad de categoría secundaria, sino que somos seres humanos, que somos iguales todos. No sé, Fernando, si tú lo que estamos diciendo encaja con tu sentir.